Nunca hemos vivido ni en Colombia ni en el mundo una situación parecida a la que estamos enfrentando. ¿Cómo la ve usted, doctor Rafael Nieto Loaiza? Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos los oyentes de La Hora de la Verdad. ¿Cómo le está yendo en la cuarentena? A nosotros muy bien, pero pues es que tenemos una biblioteca por cárcel y eso es muy llevadero. Pero hay muchos que la están pasando muy mal. Y nos preocupa sobre todo la gente que no ha recibido recursos, que no los tiene, y las empresas que se están quebrando porque no tienen cómo pagar la nómina. Tenemos ese inmenso dolor en el corazón porque si dejamos morir las empresas, se muere el país entero. La visión suya. Esa es básicamente mi gran preocupación, doctor Londoño. Me parece que para aquellos que tenemos la fortuna de tener la nevera llena, la cuarentena es poco más que una incomodidad, pero para la inmensa mayoría de colombianos que o no tienen nevera o la tienen vacía, la cuarentena es una tragedia. Y que si bien es mi percepción, la crisis de salud pública parece fundamentalmente controlada, y en eso hay que reconocerle un mérito inmenso al presidente Duque, en la medida en que tomó la decisión de la cuarentena de manera prudente y a tiempo, y evitó un crecimiento exponencial de personas hospitalizadas y en UCI. Es decir, que evitó el colapso del sistema de salud, que era finalmente la razón fundamental de la cuarentena, y que al mismo tiempo le permitió a el sistema de salud prepararse para enfrentar un pico de epidemias. Les digo, si bien eso se ha conseguido, en mi opinión, eso es lo que además muestran las cifras. Con la cuarentena, pues al mismo tiempo la crisis económica que se nos viene es absolutamente gigantesca. Y no hay nadie que no lo diga, y además no hay parte del mundo que no lo refleje. Yo no sé si usted ha visto, estoy seguro de que sí, doctor Londoño, las declaraciones de Naciones Unidas o del director de la OMC, Roberto Acevedo, que dijo que nos esperaba la recesión más profunda de nuestra existencia, que el comercio mundial iba a caer un 32%. El Fondo Monetario Internacional hablaba de unas proyecciones donde Colombia caía por debajo del 2.5 y era además de todos los países de la región el que mejor resultado tenía. Es decir, cuando uno se sienta y mira el panorama internacional, Naciones Unidas, Fondo Monetario Internacional, Organización Mundial de Comercio, todos muestran que la crisis económica que se va a venir en el mundo por cuenta de la pandemia es enorme. Ahora, dicho esto, la verdad es que la magnitud de la crisis depende en buena medida de la extensión de la cuarentena. Es decir, entre más tiempo tengamos nosotros en cuarentenada la economía, pues mayor será la crisis, porque efectivamente va a ocurrir lo que usted ha señalado. Déjeme hacerle un panorama muy rápido de lo que nosotros tenemos. Una economía que tenía un 27% de pobres y un 10.5% de desempleo a fines del año pasado, pero que es probable que caiga alrededor de 9.4% para el segundo trimestre, y que para el año completo la caída sea entre menos 2.7, ya estamos en que ese es el mejor escenario, y menos 7.9. Eso, cuando se habla solamente en cifras porcentuales, no se entiende, en mi opinión, adecuadamente. Cuando se traduce en desempleo, sí. Si caemos el 2.7, el desempleo pasará del 10.5 al 16.4. Y eso significa la pérdida de 1.4 millones de empleos en el país. Pero si caemos en los otros escenarios, hasta llegar al menos 7.9, el desempleo se dobla prácticamente, porque tendríamos menos 20.5% de desempleo. Estamos hablando de que entre una cosa y otra, doctor Londoño, podemos perder entre 1.4 millones de empleos, y yo creo que esa es una cifra que es, en mi opinión, aterradora, absolutamente aterradora, hasta un ejercicio completamente distinto
2.4 millones de desempleos adicionales. Nos vamos a mover entre 1.4 y 2.4 millones de desempleos adicionales a los que ya tenemos. En Colombia, doctor Londoño, el grueso de colombianos depende de su empleo. Y si lo pierde, cae en la pobreza. Porque ese es un dato que vale la pena considerar. El 88% de los colombianos gana 2 salarios mínimos o menos de los que están empleados. El 47% gana un salario mínimo o menos. Es previsible que la pérdida de entre 1.3 y 2.4 millones de empleos se produzca fundamentalmente entre esos colombianos, entre los que ganan 2 salarios mínimos o menos, o un salario mínimo o menos. Y si usted pierde su empleo en Colombia, cae en la pobreza. Punto, no hay discusión. Así funciona, tristemente, nuestra economía. Y si usted cae en la pobreza, arrastra a su núcleo familiar. Es decir, que uno tiene que multiplicar por 4, que es la media del núcleo familiar en Colombia, para ver cuál es el impacto en materia de pobreza. Y que si usted tiene 1.4 millones de desempleados nuevos, va a tener 5.6 millones de pobres nuevos. Y que si tiene 2.4 millones de desempleados en el peor de los escenarios, pues va a tener 9.6 millones de pobres nuevos. Eso puede significar, en otras palabras, doctor Londoño, en otras palabras, que Colombia pierda lo que ha ganado en toda la década en materia de lucha contra el desempleo y en materia de pobreza. Y creo que eso tiene que verse desde esa perspectiva. En 1999 el 50% de los colombianos era pobre, pero solamente el 27% en el 2018. Y la pobreza extrema bajó del 22% al 7%. También somos menos desiguales. En estos 20 años el crecimiento de la economía produjo unos resultados formidables en materia social y en materia de lucha contra la desigualdad. El coeficiente Gini, que es el que se usa para medir desigualdad en el ingreso, pasó del 0.6 en 1999 al 0.52 en 2018. Hay que acordarse que 1 es más grave, hay mayor desigualdad, 0 hay menor desigualdad. En consecuencia, nosotros teníamos una clase media equivalente al 30% de la población y una mayor clase media que pobres. Si la pobreza es del 27% y la clase media es más del 30%, pues teníamos más clase media en Colombia que pobres. Todos esos avances de estos 20 años se perderían en los escenarios que estamos mirando más graves. Y creo que esa es la discusión que tendríamos que tener de fondo. ¿Cómo conseguimos mantener un control del contagio y un sistema de salud preparado para un pico de contagios que evite el colapso del sistema de salud, que es al final lo que genera el inmenso número de muertes? No son los contagios por sí mismos. Si uno mira las cifras globales, doctor Londoño, se sorprende, porque hay países con unas cifras de contagio enormes, pero con unas tasas de mortalidad muy bajas, y países que tienen menos contagio, pero tienen unas tasas de mortalidad más altas. Y eso está fundamentalmente relacionado, insisto, no con el número de contagios, sino con la capacidad de respuesta del sistema de salud y que no colapse. Colapsó en Nueva York, colapsó en España, colapsó en Italia, pero hay otros países como Alemania que tienen un número gigantesco de contagiados, donde no ha colapsado el sistema y por tanto el número de la mortalidad es más baja. Pues yo creo que hay que buscar efectivamente un control para que no vaya a haber posibilidad de colapso del sistema de salud. Eso me parece que es claro, pero tenemos que buscar unos mecanismos. La economía no termine colapsando de peor manera de lo que ya se está previendo. Y aquí, en la otra cara de la moneda, son las micro y las pequeñas empresas. El 96% de las empresas en Colombia son MIPYMES. Y el 80% de los trabajos que hay en nuestro país provienen de esas mismas. Para
JP Morgan en Estados Unidos, el 50% de las pymes podía resistir un promedio de 27 días sin facturación, es decir, sin liquidez. La caja les daba para soportar 27 días. Pero el 25% se quebraba en 13 días. El 25%. Nosotros somos un país mucho menos rico que los Estados Unidos, con mucha más informalidad. Allá la facilidad para acceder al crédito bancario a tasas además de interés muy bajitas es relativamente sencillo. Aquí acceder a un crédito bancario es mucho más difícil y las tasas de interés son mucho más altas. Y allá la carga fiscal es mucho menor y en cambio aquí la carga fiscal es mucho más alta. Son muy pocas las pymes, las MIPYMES, que aguantan una prolongación de la cuarentena general. Es decir, que tengan caja para soportar más de 30 días. Y es verdad que el gobierno ha establecido un conjunto de ayudas y de alivios dirigidas a las micro y las pequeñas empresas. Incluso estableció un mecanismo de créditos para garantizar en el 80 o el 90% de los créditos para los bancos, de manera que el riesgo que asumieran los bancos no fuera sino del 20 o del 10%. Eso es cierto, pero lo que también parece ser verdad es que el sistema no ha sido capaz de irrigar con eficiencia ese crédito dentro de las micro y las pequeñas empresas. Y que en todo caso, si el microempresario o el pequeño empresario tiene la inseguridad, no tiene la certeza de cuándo va a volver a la actividad económica y va a tener flujo, tampoco va a tener el incentivo para asumir un riesgo adicional al que ya tiene. Luego, lo que parece bastante claro es que muchas de ese 96% de las empresas que hay en Colombia, que generan el 80% de los empleos, se van a quebrar. Así que vamos a tener muchas quiebras y mucho desempleo. Pero vamos a tener además un aumento de la informalidad. Alrededor del 47.3% de los colombianos viven en informalidad. Muchos de esos informales al día son ciudadanos que si no salen a la calle no tienen para comer. Una verdadera tragedia. Y es cierto que las ayudas sociales alivian algo, pero ni llegan a todos los que hoy las necesitan, ni son suficientes, ni se pueden sostener en el tiempo. De manera que ahí hay también una tragedia adicional, porque vamos a aumentar la informalidad y porque los informales hoy no tienen tampoco fuentes de ingreso. Y algo parecido le ocurre a muchos de los independientes. Así que usted mira la situación y ¿qué encuentra? Una crisis para las micro y pequeñas empresas, muchas de las cuales van a colapsar, van a quebrarse, perdiéndose el esfuerzo y el ahorro de muchos años de muchas familias en nuestro país, un aumento de la tasa de desempleo que va a pasar del 10.5 al 16.4 en el mejor de los escenarios o al 20.5 en el peor de ellos, que va a traer como resultado un desempleo entre el 1.4 y 2.4 millones de desempleados adicionales, lo que supone entre 5.6 y 9.6 millones de pobres más en el país. Y un aumento de la informalidad y un costo enorme para los independientes. Agregue usted a ese panorama social, que es una verdadera tragedia, lo que tiene que ver con las cuentas fiscales de la nación. ¿Qué vamos a tener el próximo año? El próximo año, como resultado de la caída de la riqueza en el país, del aumento del desempleo, de la quiebra de muchas micro y medianas empresas, el ingreso fiscal va a ser muchísimo menor que el de este año. Se recogerá menos por patrimonio, se recogerá menos por renta, se recogerá menos por industria y comercio, y también se recogerá menos por IVA, porque el consumo está contraído, primero por la cuarentena, pero segundo porque la gente que tiene algún tipo de ahorro lo está guardando, no lo va a gastar, previendo la eventualidad de una prolongación de la cuarentena o de una nueva cuarentena, y en todo caso preocupado por la situación general de la economía del país. Los ingresos entonces por impuestos directos, por industria y comercio, por IVA van a caer. Y va a caer enormemente el ingreso que genera el sector de hidrocarburos en Colombia. Las cifras consolidadas a fines del 2018, pero me dicen que las del 2019 son incluso un poquito mejor, mostraban que en general el sistema de hidrocarburos, petróleo y derivados en el país entregaba 30 billones de pesos
a la nación en transferencias, regalías, impuestos, etcétera. 30 billones de pesos. El petróleo colombiano se tasa $10 por debajo del Brent. El barril Vasconia se paga en el mercado internacional porque tiene menos calidad sobre la base del barril de petróleo Brent, que es nuestro barril de referencia, pero insisto, castigado. El Brent estaba cotizando ayer alrededor de $20.50. Es decir, estaban comprando el petróleo colombiano alrededor de $10.50. Usted sabe que el WTI para futuro cayó por debajo de $0. No se prevé una mejora sustantiva del precio del petróleo en el panorama mundial en los próximos meses, porque el consumo cayó de manera radical en casi 25 billones de barriles diarios, y hay una sobreoferta de 25 billones que no se logra con el acuerdo entre Rusia y la OPEP ampliada, que fue apenas de 10 billones, y por eso, a pesar de ese acuerdo, el precio del crudo no ha reaccionado suficientemente. Bueno, doctor Nieto, una excelente exposición hecha con mano maestra, como todo lo que usted hace, del drama que tenemos por el coronavirus en la economía, su reflejo en la economía colombiana y en el empleo. Esto no es un problema teórico, de curvas, de ecuaciones. Esto es una realidad dramática. La gente que se queda sin empleo, es decir, sin perspectivas de tener una vida digna.